Con mamá para desarrollar los sueños, es un aprendo. obstáculo para no alcanzar los propósitos personales. Otra de las cosas que hemos escuchado de la maternidad es que es una distracción para lo que deseamos. Y me gustaría que ustedes vayan escribiendo allí qué cosas han escuchado acerca de la maternidad. Otra de las cosas es, ¿va a dejar la profesión o va a dejar de hacer lo que está haciendo para dedicarse a ser mamá? No, que es esta opción, ¿cierto? Y no sé si para ustedes esa emoción o esa sensación llegó en algún momento y empezó a ser frustrante mientras vivían la maternidad. Eh, no sé si les ha pasado que también hemos pensado que la maternidad no es suficiente y no soy suficiente con solo ser mamá, pero es que yo no sé si se dieron cuenta de todas las personas que presenté el día de hoy y algunas de ellas tenían unas carreras, unas profesiones y casi la mayoría dijo, y ahora ejerzo mi rol como mamá. Ahora yo soy administradora, pero del hogar. Ahora yo soy esto, pero en casa, pero con mis hijos. Y cuando uno dice eso, yo no sé si a ustedes les pasa que eso suena como, ¡ah, qué duro! Eso no es lo que yo esperaba para mí y están luchando. Y me he dado cuenta de mamás que luchan con esto, que han entrado en crisis, que han entrado en esa desesperanza y entonces que esto es lo único que me queda a mí. Ahora es cambiar pañales, dar teteros, limpiar la casa. Eso es todo lo que me queda. Esto no es suficiente, necesito algo más. Y entonces estamos en esa búsqueda. Me gustaría ver, yo quisiera leer, a ver, ¿qué impresiones han tenido ustedes o con qué áreas de la maternidad y la paternidad ustedes han luchado? Y yo creo que en este proceso de que si la maternidad no es suficiente, pues no sé si se han dado cuenta que hay niños que entran a guarderías desde los 3 meses, porque ya se acabó la licencia de la mamá y entonces ya tengo que seguir con mi trabajo, mi profesión, entonces mando al niño a la guardería de 3 meses, 6 meses y sigo ejerciendo mi rol de mamá, de mamá en las noches, pero en la profesión. Entonces, también hemos visto que la maternidad se convierte en una queja y muchas veces esto nos lleva a la amargura, al odio por sus hijos y ese odio no es literalmente obvio, uy, es que odio a mis hijos, no, pero es una expresión de que a veces incomoda, fastidia y otra vez el mismo No, ya, para allá también es el y favor. otra vez me tengo que levantar y otra vez la misma pataleta y otra vez lo mismo y entonces, qué cansancio, qué agotador y a veces esto nos hace sentir un poco insatisfechas o pensamos que si vamos a ser mamás, tenemos que ser perfectas, criar a nuestros hijos súper bien, que se comporten de la mejor manera. Ay, qué vergüenza, me hicieron quedar mal, cómo se comportó de mal, y bueno, y tal cosa, y tanto que hablo yo de la maternidad, y tanto que hablo de esto, y ahora mi hijo me hizo quedar mal delante de otros. No sé con qué desafíos te has enfrentado tú. Y me gustaría leerles, porque los veo muy quietecitos ahí. Pero me gustaría leer qué impresiones ha tenido y me gustaría poder escucharles también. Y yo quisiera que todas estas exponentes que vamos a tener, quisiera escuchar a Karen primero. ¿Y qué ha sido la maternidad? ¿Cómo Karen vivió esta experiencia? ¿Cómo empezó ella creyendo que era la maternidad y cómo la vive ahora? Hola, Ayeli, tú cuentas todos esos pensamientos que divagan y de verdad que solo Dios hace la obra, porque yo fui criada, solo estudié, como mi casa, Karen, no te y escuchamos eso es en bien. cuanto a los hijos, ser más. ¿No, no me escuchas bien? Voy a tratar de cambiar de espacio a ver si lo logro. Dale. Y entonces me di cuenta
que ser madre tiene que ver mucho con el evangelio, que tiene que ver mucho con morir a mí, que tiene que ver mucho con decirle a Dios, ¿qué quieres tú? Y ahí eso fue desafiante, fue decir, ya no quiero, no quiero vivir yo, sino vive tú en mí. Y si esta es la misión que hoy tienes para mí, yo la quiero. Y abrazar eso de esa manera, como quitarme esa perspectiva de esto es canzón, esto es otro pañal, esto es, y verlo como una misión y como un propósito de Eli, a mí me transformó. Y claro, hay días en los que uno está cansado y dice otra vez, o sea, yo tengo tres chiquitos y una grande. Y es desafiante, Mm. pero mi esperanza está en Cristo. Yo a veces digo, ¿cómo se puede vivir la maternidad sin Cristo? O sea, no sé cómo. Entonces, para mí ha sido liberador tener esta verdad, tener o sea, a veces dicen que estar en casa, ¿no? Tanto el feminismo y tantas ideas, ideologías, que es como encerrarte, pero yo disfruto estar aquí encerrada discipulando a mis hijos, o sea, no hay problema. Aquí Dios me tiene, me ha llamado y yo quiero estar en su voluntad. Entonces, eso es en resumen lo que Dios ha hecho y habría una historia larga, pero hoy solo puedo verlo de esa manera. Ujú. Eso es, Eli, para que tengas más las otras tiempo para hablar. Yo creo que el poder llegar a este punto es entender que la maternidad es para la gloria de Dios y que la crianza, el ser papás, y digo, yo hablo de la maternidad, pero también veo papás acá conectados. Y yo creo que este rol que Dios nos ha dado es para su gloria. Así que si ustedes están notando, escríbalo ahí. ¿Cuál es uno de estos propósitos? Y uno de los propósitos de la maternidad es este. Y quiero que en esta primera sesión podamos tener claro el propósito por el cual hemos sido llamados a ser mamás, a ser papás, para que entendiendo este rol podamos comprender entonces cómo vamos a llegar al corazón de nuestros hijos. Porque este título, el título de este libro es muy llamativo y no me haga contar hasta tres. Digo yo no cuento hasta tres, pero yo digo uno y ya dije una vez y no quiero repetir. Empecé la contadera, ¿cierto? Pero yo creo que este título fue muy atractivo y es muy atractivo, pero primero debemos de entender cuál es el rol que tenemos como mamás, cuál es el rol que tenemos como padres. Y así, entonces vamos a poder llegar al corazón de nuestros hijos. Entonces, lo primero es entender que la maternidad, Dios la creó y la creó para Él y para su gloria. Y segunda de Corintios 5:15 dice, Él murió por todos para que los que viven no sigan viviendo para sí mismos, sino para Él, quien murió y resucitó por ellos. Cuando nosotros, que somos creación de Dios, imperfectos, Él nos invita a que seamos parte de su plan, de su propósito, nos invita a que podamos reflejar su gloria. Y el lugar perfecto para mostrar la gloria de Dios es en casa con nuestros hijos. Afuera es muy fácil. Afuera la gente solo ve nuestra sonrisa, nuestra calma, nuestra paz, pero en casa nuestros hijos nos ven todo el tiempo. Nos ven llorando, nos ven enojados, nos ven en cómo reaccionamos cuando estamos estresados, cómo reaccionamos cuando estamos enojados, cómo reaccionamos cuando estamos felices también. Ese lugar allí es el lugar perfecto para reflejar la gloria de Dios. Y mire que este pasaje de segunda de Corintios 5:15 es clave. Y dice que Él murió, refiriéndose a Cristo, por todos, para que los que viven no sigan viviendo para sí mismos. Y la maternidad, la paternidad es esto, una renuncia a nosotros mismos. Y yo creo que esto es lo que hace difícil este proceso de entender y abrazar la maternidad, que tenemos que morir a nosotros. Cuando vivimos en una generación que habla de tus sueños, tus
deseos, tus anhelos, tus planes, tu propósito, cómo te sientas, cómo te gusta, lo que a ti te, lo que tú quieras, no es lo que otros opinen, no es tu prioridad, ¿cierto? Y cuando te ponen a ti como centro, dejamos de vivir el evangelio. Y cuando como mamás nos ponemos en ese centro, olvidamos el evangelio y nos ponemos nosotras en el trono y olvidamos a Cristo que está en el trono. Entonces lo que necesitamos es entender que en ese rol de mamás necesitamos morir a nosotros mismos. Y a mí me gustaría escuchar a Diana Zapata. Cuéntame, Hola, Diana, ¿cómo ha sido para ti el morir a ti misma? El entender este rol y abrazar la cruz y abrazar el evangelio en tu rol de maternidad. la maternidad, gracias Eli. La maternidad, yo la tenía idealizada, es algo que siempre quise, a pesar de que hubo un momento en mi vida en que pensé que no iba a ser mamá, porque fui mamá, yo tengo 46 años y mi niña nació cuando yo tenía 37, entonces ya lo tenía como abandonado, pero la tenía idealizada y quise dedicarme a ser mamá. Me salí de trabajar para ser mamá y románticamente. Románticamente es que sufrí un choque de trenes contra la maternidad, los pañales y todo lo que ocurre, y fue el instrumento de Dios y el regalo de Dios para acercarme nuevamente a Él, a encontrar mi identidad en Cristo para poder servir a mi niña con amor, para poderla servir con alegría, con gratitud, sin queja en mi corazón, aunque es una lucha constante, ¿cierto? Es algo que uno debe llevar a la cruz todos los días para abandonar la queja. Pero para mí la maternidad tiene dos cosas, es un ministerio y es un misterio. Es un ministerio porque es poner al servicio de mi hija, de mi familia, todos los dones que el Señor me haya dado, o todo lo que por su gracia haya recibido de Él, podérselo dar a mi hija. Y es un misterio porque, como dice Proverbios 27:17, hierro con hierro se afila, y el hombre en el trato con el hombre. Para mí es como la maternidad me afila, en mi trato con mi hija el Señor me pule, es de doble vía, el Señor trabaja con mis imperfecciones. Yo veo como en un espejo una cantidad de cosas que debo renunciar y llevar a la cruz. Lo que estoy corrigiendo en muchos casos está señalando directamente mi corazón y me está mostrando que lo tengo que cambiar yo en mi vida. Y ha sido un regalo para entender el amor de Dios y su paciencia conmigo, que también así como yo le tengo que repetir a mi hija muchas veces para que ella entienda una instrucción, el Señor también repite conmigo, o si no lea Proverbios o cualquier parte de la Biblia, que el Señor nos tiene paciencia y nos repite. Otra cosa que pensaba aquí, mientras las escucho a ustedes, es cómo a través de la maternidad somos refinados y hechos más conforme al Señor, y somos hechos más conforme a Jesús que a nosotros mismos. Y otra cosa que quiero que resaltemos acá es que ser madres, espérenme un momentico. Listo. Ya silencié los míos. Entonces, algo que quiero que pensemos acá es que el ser padres nos lleva a sacrificar nuestro tiempo, nos lleva a sacrificar nuestros planes, nuestros sueños y todo lo que es nuestro, ¿cierto? Sacrifica aún nuestra libertad. Es que cuando uno es solo, uno dice, hoy me levanto temprano, hoy hago esto, hoy me levanto tarde, hoy no voy a hacer esto,
Pero cuando eres mamá, cuando eres papá, olvídate de esas levantadas tarde. Mamá, tengo sueño. Y yo me acuerdo cuando mi esposo decía, ay, Eli, tengamos un hijo rápido. Y yo, ay, mijito. O sea, yo le decía a él, usted quiere, siempre hago la broma y es, por usted, dicen, ya puede besar a la novia, me da el piquito y me devuelvo yo en embarazo. El mejor dicho, quería era ser papá, ya entonces yo le decía, dame un tiempito. Entonces yo lo molestaba mucho y le decía, ¿usted quiere que nos acostemos y ahí a la madrugada nos estén abriendo los ojos? Papá, levántese ya, mamá, levántese ya. Eso es renunciar a ese tiempo de descanso. Y todo para dar vida y nutrir a otro ser humano. A través de la maternidad nosotros damos vida y al mismo tiempo somos refinados y hechos más conformes a Jesús, que aún Él, siendo rico, por causa de nosotros se hizo pobre, para que mediante su pobreza llegáramos nosotros a ser ricos. Él se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Entonces, esa muerte de Jesús en la cruz trajo vida. Ese sacrificio y esa renuncia que nosotros hacemos como papás trae vida también a nosotros. Y yo quisiera escuchar a Eliana y a Cheri que me compartan un poquitico qué ha significado para ustedes sacrificar este tiempo, sus planes, sus sueños, cómo desarrollan todo lo que están haciendo para poder bendecir a sus hijas. Bueno, buenas noches. Yo tengo una hija de 4 años, se llama Alicia. Y yo pienso que este sacrificar, inclusive fue desde el momento en que quedé embarazada. Antes de Alicia yo tuve un aborto, nosotros perdimos un bebé. Y por asuntos de salud, pues yo pensé que ya no podía tener bebés. De hecho, me operaron de unos quistes, en fin. Y cuando quedamos embarazados de Alicia, como que, ¿cómo así? ¿En serio? Bueno, me hago la primera ecografía y parecía que tenía un quiste al lado de la niña, entonces Eliana, quédate quieta, acostada. Y era muy tremendo porque cuando eso yo estaba haciendo psicología. Y fue un tiempo difícil porque mi esposo lo que hacía era que me dejaba el desayuno sobre la mesa, al lado, en el nocherito al lado de la cama y el almuerzo en el microondas. Básicamente lo que hice durante 3 meses era levantarme, bañarme, desayunarme y volverme a acostar. Que fue la indicación que me dieron porque tuve una amenaza de aborto. Pues, tuve que ir 2 veces a urgencias por el quistecito que tenía al lado del saquito embrionario. Entonces fue muy tremendo porque de entrada, a mí siempre me ha gustado estudiar y de entrada con este era mi segundo pregrado, me tocó cancelar. Entonces yo era como, ¿qué es esto? O sea, ¿en serio? Tengo que cancelar. Cancelé casi 1 año la universidad. Entonces desde ahí comencé a comprender como no, ya no voy a ir corriendo como siempre he corrido, estas cosas no van a ser como yo quiero. Y fue muy tremendo porque contaba con mi mamá para cuidarme pues, como en los primeros días. Desde el comienzo no se dio nada de lo que había planeado como lo había planeado. Entonces ha sido como un entregar y entregar. Hay días muy pesados todavía. De hecho, le comentaba ahorita a las chicas que nos reuníamos previamente que apenas la estamos sacando de nuestra habitación. Y entonces Alicia se ha levantado hasta 5 veces en la noche y es mamá, y yo no, mi amor, vamos a dormir a tu camita y devuélvase como si estuviera recién nacida. Entonces es un tiempo, y creo que la maternidad nunca va a ser un asunto de dejar de dar y de dar amor y de darse a sí mismo. Y he aprendido a parar, a ir despacio. De hecho, me estaba yendo al otro extremo, estaba como olvidando totalmente quién soy y estaba llevando todo de mí a la maternidad exclusivamente, que creo que es un peligro y un riesgo al que podríamos llegar también. Y recuerdo que cuando tuve a Ali, si no fuera por mi amiga Nati, que vino hasta mi casa, no tenemos que salir, no ha salido
ven, tomémonos un café. Yo no salía, yo no hacía nada, solo me quedaba encerrada. Pues creo que me estaba yendo al otro extremo, pero sin lugar a dudas es sacrificial. O sea, ser mamá es sacrificar de sí, pero te lleva como a un nivel de amor tan grande. Es Dios amando a nuestros hijos a través de nosotros. Ujú. Sí. Muchas Bueno, gracias, Eli. Cheryl. perdón. Bueno, yo estoy que me hablo. Y es muy lindo escucharlas porque estoy segura que las otras chicas, las otras mamás que están aquí seguramente se identifican con algunas de nuestras historias. Y eso es lo bonito de estos espacios donde decimos no estoy solo en esto que estoy viviendo. Y yo me identifico mucho con varias de las que he escuchado. Mi primera maternidad fue súper idealizada. Yo llegué a la maternidad pensando, esto es lo que yo más he soñado, estoy tan feliz, esto va a ser bellísimo, esa propaganda del besito en la nalguita del bebé y todo eso tan bello, tan precioso. Y cuando yo tuve a Elena, o sea, no habían pasado 2 días cuando yo dije, yo no tengo un hijo más. No vuelvo a tener un hijo, esto es demasiado duro, esto no es para mí. Mi primera hija fue una bebé de alta demanda. No sé si algunos de ustedes han escuchado el término, pero pues son esos bebés que lloran todo el tiempo, que nada los satisface, que necesitan contacto físico todo el tiempo. Y bueno, nosotros estábamos muy agotados. Mi esposo dijo, yo me voy a ir a hacer la vasectomía. O sea, en serio, todo esto que les cuento pasó en una semana. Nos estábamos enloqueciendo literalmente y decidimos en ese momento que no íbamos a tener más hijos. Entonces, nosotros pensábamos en nuestra ignorancia y nuestro atrevimiento que nosotros podíamos decidir frente a este tema. Y durante 2 años yo persistí 100% junto con mi esposo en la idea de que nosotros no tendríamos más hijos. Y uno de mis argumentos siempre fue, un hijo más acaba con mi matrimonio. Y yo le decía, Señor, tú sabes que este hogar no aguanta otro hijo. Y cuando Elena tenía 2 años, tuve una experiencia con Dios muy hermosa, donde el Señor empezó a hablarme mucho a mi corazón. Uno de los nombres que más me gusta de él es el Señor. Y él me decía, yo soy el Señor de tu vida, yo sí, tú eres mi Señor, pero en esa área no me puedo meter, ¿cierto? Esa área la decides tú y la manejas tú y yo. Señor, pero es que tú sabes. Y el Señor me dijo, si tú piensas que este matrimonio no aguanta otro hijo, es porque tú piensas que este matrimonio lo sostienes tú y Cristian. Y eso para mí fue súper fuerte, porque yo decía, Señor, no, tú lo sostienes, pero yo sé que no podemos con otro. Y fue un proceso muy bonito del Señor convencer mi corazón frente a la maternidad. Y yo creo que en ese momento fue cuando yo descubrí para mi vida el llamado de la maternidad. Y entendí en mi vida que la maternidad era la herramienta de Dios para santificarme. Algo que decía, creo que fue Diana ahorita, que hacía que la maternidad nos pule. Y yo siento definitivamente que la maternidad fue esa herramienta que Dios usó para santificar mi vida como nunca antes. Y en ese proceso de vivir la maternidad como el llamado de Dios para mi vida, entonces empecé a descubrir, así como decía Eli ahorita, estamos en un mundo en donde todo debe ser fácil, rápido, bonito, instagrameable, ¿cómo es que se dice ahora? Aesthetic. Todo debe lucir perfecto, súper bonito. Y dentro de nuestras casas el caos no luce tan estético como para mostrarlo en Instagram, ¿cierto? Pero precisamente allí es donde radica la verdad del Evangelio en la maternidad. Y es el precisamente poder compartir nosotros nuestros sufrimientos con Cristo. Y es que eso es lo que dice la palabra. Y ese es el verdadero Evangelio, porque allí es donde entonces podemos también compartir el gozo de su salvación. Si nosotros no anhelamos los sufrimientos y no abrazamos el sufrimiento como parte del llamado, entonces tampoco podremos abrazar el gozo de la salvación. Entonces, cuando yo decido abrazar la maternidad con todo lo que ella significaba, quedo embarazada por segunda vez de mi hija Gabriela. Anhelábamos, ya habíamos entregado al Señor esta área y anhelábamos esta bebé. Y cuando yo tenía 16 semanas de embarazo,
los médicos descubren que yo tengo una condición que se llama cervix incompetente. Ningún médico entendía cómo yo había tenido un primer embarazo a término. Ningún médico entendía cómo nunca había estado hospitalizada, nunca había tenido una amenaza de aborto. Todos me decían, ¿segura? ¿Nunca te pasó nada? Muéstrame todas tus ecografías del primer embarazo. Yo, mira, aquí está todo. Pero mi segundo embarazo fue un embarazo de riesgo inminente. Es decir, a mí me vigilaban casi que 24/7. Yo tenía citas, ecografías cada 8 días, desde la semana 16 hasta la semana 36. Todas esas semanas estuve quieta en mi casa. Ahorita que estaba escuchando a Eliana, pensaba en abrazar ese sufrimiento y abrazar ese llamado tan supremo, tan sublime, y vivir la experiencia del Evangelio en medio de esos procesos. Pero una de las cosas a las que el Señor me llevó con esa experiencia fue a verlo a Él como el Dios soberano, el Dios que gobierna sobre mi maternidad y sobre incluso la ilusión de volver a ser mamá. Y llegué a un punto de decirle, Señor, si yo voy a perder a esta bebé, si esta bebé si este embarazo no se va a dar, yo quiero gozarme en eso también. Y empecé durante todos esos meses que les acabo de decir, todas esas semanas, a confesarlo a Él como Dios bueno en medio de lo que yo estaba viviendo. Acostada en una cama, tal cual la experiencia de Eliana, yo no me podía mover prácticamente. De hecho, los médicos me decían, camina un momento al día para que no te vaya a dar un trombo por problemas de circulación, pero ya, no puedes hacer nada más. Y fue un proceso súper fuerte, pero fue tan bello ver al Señor sostener ese embarazo. Gaby nació de 37 semanas, ningún médico esperaba que yo llegara hasta la semana 37. Todos mis doctores estaban preparados para atender un parto en la semana 31, 32, 33. Todas las semanas estábamos preparados para el parto y llegamos hasta la semana 37. Y ¿saben algo? Fue súper lindo porque si un bebé nace en la semana 36 más 6, es un bebé prematuro. Pero si naces en la semana 37, es un bebé a término. Y Gabriela fue una bebé a término, nació el día que cumplíamos 37 semanas. Y fue una experiencia de ver a Dios en medio de todo eso. Hoy Gaby tiene 1 año y medio y hemos tenido un montón de desafíos con su salud, que bueno, en el proceso seguramente tendremos más tiempo de hablar. Pero en todo ese proceso ha sido una y otra vez volver a Primera de Pedro 4. Primera de Pedro 4:12 dice, estimados hermanos, no se sorprendan con la dolorosa prueba por la que están pasando como si fuera algo extraño. Más bien, alégrense de compartir los sufrimientos de Cristo para que estén llenos de alegría el día en que Él aparezca en su gloria. Entonces, ahí es donde les digo que poder nosotros abrazar la maternidad como ese llamado que incluye el sufrimiento. Primera de Pedro 4:12 al 14, 12 y 13, perdón. Abrazar la maternidad como ese llamado que incluye sufrimiento, pero que a su vez nos permite disfrutar del gozo de su salvación. Así que esa es mi invitación también para ustedes en esta noche. No significa que todos los días me gozo, así como decían mis compañeras, y estoy todo el día sonriente, gozosa con todas las pataletas y demás que vivo aquí en el día a día, porque vivo un montón de cosas con estas 2 chiquitas, pero en medio de todo eso me recuerdo una y otra vez, estoy abrazando y solo digo, Señor, dame la gracia para abrazar este llamado que tú me diste. Así que gracias, Eli, por este espacio también. Cheryl, qué bonito y qué desafiante todo lo que nos cuentas. Yo creo que el escucharlas a cada una es poner nuestros ojos en la cruz. Es la única manera de poder sobrellevar esto. Y cuando hablo de poner nuestros ojos en la cruz, eso implica lo que es la renuncia, pero también ver a Jesús. ¿Cómo vivió Jesús el amor por sus hijos, cierto? ¿Cómo vivió Jesús el amor por nosotros? Y cómo esto nos desafía. Juan 12:24 dice que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, produce mucho fruto. Y yo creo que es esto, si nosotros aprendemos a morir y a renunciar
entonces vamos a ver ese fruto en la vida de nuestros hijos. Si abrazamos la maternidad como Cristo abrazó la cruz, vamos a morir como ese grano, esa semillita que va a ser sembrada en la vida de nuestros hijos. Es Juan 12:24. Yo quiero escuchar a Willione y a Eunice cómo ellos dos en ese rol de papá y de mamá han podido aplicar este pasaje en sus vidas. Cómo el morir ha hecho que, o han visto que su hijo desde tan pequeña y tan corta edad pueda verse ese fruto sembrado en ustedes. Yo quiero que hable mi esposo, porque es que han hablado todas mujeres, entonces quiero darle la oportunidad a mi esposo en este momento de que hable. Sí, qué rico escuchar el nombre. Para que anime a otros papás, claro. Yo pienso que el hecho de, bueno, inicialmente cuando nosotros empezamos con el proceso de ser papás, algo que yo pensaba y que yo le decía a mi esposa inicialmente era, bueno, yo no entiendo por qué se habla de un sacrificio, o sea, es que si uno ama no debería haber un sacrificio, o por lo menos así como lo mencionan tanto, ¿sí? No debería ser un sacrificio porque uno lo hace por amor. Entonces, como yo lo hago por amor, pues no debería representar un sacrificio para mí. Eso era apenas Benjamín estaba recién nacido, que yo pensaba así. Eh, pero en la medida en que él empieza a crecer y empiezan a venir como todos los desafíos que demanda cualquier niño en cuanto a la crianza, pero también en todo lo que tiene que ver con pues la parte económica, cuando todo esto hace que haya realmente un sacrificio, porque entonces tú tienes que renunciar a cosas que quizás tú quieres, porque ahora ya no, es como ese pasaje que dice, ya no vivo yo, y Cristo vive en mí. Y sí, Cristo vive en mí, pero ahora Benjamín vive también acá. Ahora ya no vivo yo, ahora ya tengo que pensar en él, ¿sí? No puedo pensar digamos, todo el tiempo en lo que yo quiero hacer o no quiero hacer, sino que ahora tengo que pensar en él. Tengo que pensar también en cómo me estoy comportando, en cómo hablo, en cómo reacciono a las circunstancias, a las cosas que pasan, porque él me está mirando. Él está mirando y él está aprendiendo de mí, no solo por lo que yo le diga o le hable, sino también por lo que yo haga. Entonces, ahí hay un sacrificio también, que es, pues, es bien hacer un sacrificio integral, ¿no? Pero miren que el sacrificio que uno hace, en últimas es beneficio también para uno, porque nuestros hijos están aprendiendo, pero a través de esto que hago yo y de este sacrificio, Dios me está puliendo a mí. Dios me está transformando a su imagen. Entonces, pues sí es un sacrificio, pero es un sacrificio que vale la pena. Y vale la pena, primero porque estoy cumpliendo un mandato de Dios de criar a mi hijo, pero también estoy cumpliendo ese mandato de buscar parecerme cada vez más a Él, buscar transformar mi vida, transformar mi mente a la mente de Cristo. Entonces, creo que ahí también radica como ese secreto. Entonces, en nuestro caso, o por lo menos en mi caso que estoy hablando, ha sido eso, entender que estoy siendo transformado para poder llevar a mi hijo y que él también pueda conocer a Dios, pero de una manera vivencial, que no sea como esa parte religiosa de, es que usted tiene que hacerlo, es que usted tiene que orar. Si mi hijo no me ve orar, pues él cómo va a orar. Es que usted tiene que leer, si mi hijo no me ve leer, pues ¿cómo? Entonces yo necesito también modelar para él y eso implica un sacrificio, ¿sí? Y lo hago con amor y pues Dios también me está transformando y me está llenando.
punto. Porque en este segundo punto quisiera escuchar a Gerald y a May. Y el segundo punto es disciplina. ¿Cómo lo vemos nosotros? Y esto nos va a dar como el abrebocas a los temas que vamos a seguir, a desarrollar más adelante. ¿Qué significa la disciplina para nosotros? Y quiero leerles una parte del libro. Este está cuando ella habla de defendiendo la disciplina. Y voy a leerles este pedacito que dice, disciplina. La palabra misma suena dura. ¿Por qué? Tal vez porque la sociedad le ha dado una definición distorsionada, presentándola como un castigo que involucra ira, gritos y actos severos o hasta crueles. Y no sé si esa es la relación que nosotros hacemos cuando hablamos de disciplina. Hola. Bueno, Si estamos acá, allá. Pensé que se me había llegó ido. mi momento de hablar. Entonces, no sé si les ha pasado a ustedes que cuando uno habla de disciplina o llegó la hora de disciplinar a nuestros hijos, la asociación que hacemos es eso. Hablamos en un tono que es un tono fuerte o pegamos un grito bien fuerte. Y yo recuerdo, y a veces somos hasta hirientes. Yo he escuchado a algunos que toca darle en la boca, toca pegarle no sé cómo porque tal cosa, ¿cierto? Y es que hay que disciplinarlo porque se ganó su bofetada. Y recuerdo que cuando yo voy a hablar en un tono que ya voy a llegar con disciplina, eso lo he tenido que cambiar. Pero recuerdo cuando solo tenía Josué, yo miraba así, Josué tal cosa, y recuerdo que él una vez me dijo, mamá, pusiste cara de villana. Hasta ahí me llegó la cara, hasta ahí me llegó esa expresión que tenía. Y era chiquitico y pusiste cara de villana. Y ay, que es la villana de la familia. Pero saben que yo creo que si nosotros entendemos la disciplina a la luz del evangelio, la vamos a amar. Y así como abrazamos la maternidad, vamos a amar la disciplina. ¿Qué dice Proverbios 3:12? Alguien que lo quiera leer, de los que están aquí como oyentes. ¿Quién quisiera leer Proverbios 3:12? Se los pongo por aquí en mensajito para que les quede más fácil leerlo. ¿A quién le gustaría leer? La disciplina es mi mayor, perdón. Proverbios 3:12. Yo lo Ok. tengo, Ah, bueno. porque Dios corrige a quienes ama, como corrige un padre a sus hijos. Ajá, ajá. Yo quiero que miremos dos palabras claves aquí. Y búsquenlas. A ver, ahí se las dejé. ¿Cuáles serán las dos palabras claves que quiero resaltar? Corregir con amor. Eso iba a decir, sí. Sí, sí, ¿qué más? Entonces hay tres palabras. A ver, otra. Pónganle otra. ¿Qué otra palabra hace falta? Al que ama castiga. Padre, Otra. Sigan diciéndolas, escríbanlas, Jehová. Ahí les dejé el versículo, lo vuelvo a leer. Porque el Señor ama a quien reprende como un padre al hijo en quien se deleita. Sí, hay muchas palabras. Deleite, muy bien, Angélica. Deleite. Están esas tres palabras que quiero resaltar. Y yo quisiera que empecemos a ver la disciplina, o sea, que usted diga, disciplina igual amor. Porque cuando nosotros hablamos de disciplina es todo lo contrario a lo que a veces pensamos que es esa cara fea, esa cara de villana, el grito, el acto, todo eso es hacer sentir mal al niño para que entonces, si lo hago sentir mal, él va a entender y entonces va a cambiar. No, cuando hablamos de disciplina, estamos hablando de amor. Y cuando hablamos de esta disciplina, estamos hablando de que lo hacemos porque verdaderamente amamos. Dice la Biblia, el Señor a quien ama,
corrige. ¿Cómo qué? Como un padre al hijo en quien se deleita. Nosotros vamos a encontrar deleite cuando aprendamos a disciplinar a nuestros hijos con amor. Eso es la disciplina. Entonces, yo quiero que, mejor dicho, esas cositas que se las lleven ahí grabadas, una es abrazar la maternidad como el evangelio, ¿cierto? La otra es entender todo. La disciplina también tenemos que verla a la luz del evangelio, pero que usted pueda irse esta noche pensando, disciplina es igual a amor. Ahora, pensando en todo esto, yo quiero que ahí cuando les mandé el mensaje, no sé si todos lo alcanzaron a leer en el JPG que les mandé. Yo les hablaba de que a ustedes les pasa que llega la noche y se acuestan, está ya todo en silencio, y ustedes no son de esos que se hacen una autoevaluación. Hubiese dicho mejor esto, lo hubiese hecho de tal manera. ¿Qué tal si hubiese sido un poco más paciente? Hubiese esperado. ¿Qué tal si mejor le hubiese escuchado antes de haber hablado? No sé si les pasa. Y entonces, cuando uno empieza como con esa retroalimentación, a veces ni siquiera sale animado glorificando a Dios, sino que sales dándose golpes de pecho. No sé si les ha pasado eso a ustedes. Y en ese golpes de pecho yo creo que es porque a veces no entendemos lo que es la disciplina, la corrección y la maternidad. Claro, por aquí me dicen algunos, a mí me pasa, después de haberle llamado la atención fuerte, siente uno culpa. Ajá. O a veces que les toca dar varita y dicen ustedes, ¿por qué le pegué? No lo hubiera pegado, pobrecito, o ¿por qué lo regañé? Es que es tan chiquitico, hubiera esperado, ay no, qué pesar. Pero ¿saben una cosa? Elizabeth, yo quería contar una cosita pequeñita, qué pena. Me pasó un día que le pegué a mi hijo con la varita, solo una varita, y sentí esa noche que fue como que él se puso tan triste que se me enfermó, le dio como una gripa, yo no sé si se le bajaron las defensas o qué, pero yo me sentí como mal, aunque lo corregí con amor, siempre lo corrijo con amor, y si he usado esa varita en sus 4 años, como 5 veces ha sido mucho, pero sí es algo que a uno le pasa a menudo. Sí, sí, sí. Y que termina uno dándose golpes de pecho, pero ¿por qué? Pero yo quiero que nos vayamos con esto esta noche. A veces nosotros terminamos como con estos golpes de pecho y todo este dolor porque no entendemos la disciplina a la luz de la palabra y de pronto hemos permitido que toda esta secularidad y todo este mundo humanista nos permee tanto que empiece uno a decir, no está bien corregir así, o está mal. Es que si produzco dolor, entonces estoy hiriendo sus sentimientos y sus emociones. Y a mí me encanta mucho esta Betsy Gómez y todo este ministerio que hay en Aviva Nuestros Corazones, porque ella da un ejemplo tan bonito, no recuerdo si era Betsy, no recuerdo el nombre de quién fue la que dio ese podcast, que ella decía, el dolor pule, y es un pasaje bíblico, dice que cuando hay dolor somos pulidos, cuando hay sufrimiento, ese sufrimiento produce esa paciencia, esa perseverancia y nos pule a nosotros. Es como cuando uno, ese diamante, esa perla tiene que ser pulida para que pueda brillar. Asimismo sucede con la disciplina hecha en amor. A veces es necesario que nuestros hijos experimenten dolor para poder ser pulidos y que ese carácter que necesitamos que nuestros hijos reflejen a Jesús, que nuestros hijos puedan ver a Jesús allí también y otros puedan ver a Jesús en la vida de nuestros hijos. A veces es necesario que experimenten el dolor, pero no con violencia. Por eso hablamos disciplina igual amor. ¿Qué pasa cuando estamos en esas noches dándonos golpes de pecho y nos preguntamos si estamos corrigiendo bien? ¿Será que lo estoy haciendo bien? Yo quiero que usted esta noche pueda empezar a llevarlo a la luz del evangelio. Y es que si tú estás corrigiendo, educando
a la manera de Dios, lo estás haciendo bien. Cuando tú dejas que todas estas ideas seculares y humanistas permeen tu pensamiento, empiezas a tener dudas de lo que realmente es el evangelio y empiezas a dudar también en lo que es la crianza a la luz del evangelio. Entonces, sea lo que sea que nosotros hagamos, debemos hacerlo porque estamos convencidas de que esto que estoy haciendo es el evangelio y es lo que el Señor ha pedido que nosotros vivamos y hagamos. Yo quisiera escuchar entonces a Gerald y a May lo que ha significado esta parte de educar el corazón de sus hijos, qué ha sido el desafío más grande, cómo lo hacen, qué ha Bueno, Eli, significado la disciplina en el hogar para ustedes. bueno, yo voy a empezar hablando un poco, como dijo ahorita Eli, pues yo soy docente y soy profe de música hace más de 15 años, realmente. Y pues para mí llegar a la maternidad fue llegar como con un montón de conocimiento en mi mente acerca de lo que es la disciplina y de ver un montón de casos de estudiantes en colegios y en guarderías que yo decía, no, así no es, así no es, así no es, así no es. Y llegar a la maternidad para mí en cuestión de la disciplina y todo eso fue como llegar con un montón de ideas en mi cabeza de cómo debía ser. Y de toda mi experiencia docente encima y de todas las estrategias metodológicas que uno usa siempre como docente, ahí influyendo. Cuando yo tuve a mi hija mayor, que se llama Amelia, eso para mí fue un choque demasiado fuerte cuando Amelia tuvo sus 2 años, porque ella empezó en esa edad de las pataletas y mi hija es una hija ¿qué? Un temperamento firme, fuerte. Entonces saben que ella es ella. Y yo llamaba a la esposa de mi pastor llorando. Yo no sé qué hacer con Amelia, no puedo. Agotando todos los recursos y sin tener una sola idea de qué hacer. Y yo le decía a mi esposo, me siento la más inútil del mundo porque soy capaz de manejar a 50 niños en un salón y no soy capaz con una niña de 2 años. Para mí eso era demasiado frustrante. Pero yo pienso que la primera premisa para mí al llegar a la disciplina en la maternidad fue quitar los pensamientos propios, mundanos, de ese pedestal de correctos y dejar que yo pudiera desaprender y volver a aprender con base a lo que la Biblia me enseñaba. Entonces, lo primero que yo hice con mi niña de 2 años, que casi ni hablaba, fue empezar a mostrarle imágenes de niños y niñas siendo groseros o siendo juiciosos, orando, diferentes imágenes. Y con ella recortamos unos corazones rojitos, unos corazones negritos. Entonces, ella chiquita, yo le mostraba, esta niña está siendo rebelde y su corazón tiene pecado. Y ella casi no entendía, pero hoy en día que ella ya tiene 6 años, yo en retrospectiva pienso que el Señor usó eso no solo para enseñarme a mí, sino para enseñarle a ella. En alguna ocasión ella tenía por ahí 3 años y medio y una persona de la iglesia le dijo, ay, Amelia, no me saludaste, tienes pecadito en tu corazón. Y ella se puso a llorar. Y ella me decía, mamá, ¿y por qué me dijo eso? Pues para ella eso era como algo muy grave que le dijeran eso. Y claro, yo le dije, ¿cómo le vas a decir eso? Pues ella ya ha entendido más lo que eso significa, ¿cierto? Entonces, reduciendo un poco todo lo que estoy diciendo, que me emociona, yo pienso que uno debe ser muy perceptivo a lo que la palabra de Dios dice con respecto a la disciplina y la instrucción, quitar todo
O sea, dejarse enseñar, de pronto quitarlo el sesgo que uno mismo tiene de su propia educación que tuvo con sus padres, de la sociedad como educa, de el run que hay alrededor de cómo debería ser, y como reducirlo más a lo que el Señor me guía en la palabra. Para mí un versículo lema por el cual también yo me guío hoy en día para hacer homeschool es cuando dice estas palabras que yo te hablo hoy, las enseñarás a tus hijos y las pondrás en las puertas, en los dinteles, en tu frente, donde sea, parafraseando. Y es como lo que debe haber en nuestra boca siempre, aún en la instrucción de nuestros hijos y cómo ir primero a sus corazones. Y ya. Sí, muchas gracias. Geraldine, May, bueno, May. Geraldine dijo algo y yo lo estaba meditando, yo dije, pues sí, enseñar todo el tema de corrección es enseñar. Lo que pasa es que depende como en la dinámica que estemos día a día. El reto aquí de enseñar es más para nosotros como padres y como madres, porque a la hora de instruir, de corregir, de enseñarle a nuestros hijos, es esa lucha interna de tratar nosotros de controlar todo y que el niño al final haga lo que yo quiero. Eso es una lucha muy fuerte para nosotros, porque todos queremos, nuestra naturaleza está en apuntarle a la conducta. Yo quiero que mi niña o mi niño se porte de X o Y manera. Y ya me he dado cuenta y he caído 1001 vez que cuando yo le apunto a la conducta de mi hija de 4 años, de nada me va a servir porque no hay una aplicación en su corazón de que entienda qué es lo que es el corazón y cómo manejarlo. Nosotros hemos implementado algo que nos dio Janet, una pastora, nos dio un consejo y fue el cuaderno del corazón, ¿sí? Todas las noches hay un cuaderno del corazón y para poderle aplicar a su lenguaje, le pregunto, ¿cuál fue tu actitud de hoy? Hay días de que es muy consciente que fue lo que hizo, cosas buenas y cosas malas. Como hay días que sabe que algo pasó, algo malo pasó y no quiere reconocerlo. Y me veo tan en ella, o sea, ver a mi hija y todo este tema de maternidad, de crianza, de corrección, es que a veces nosotros como adultos tampoco queremos ver el error porque estamos lejos del corazón de Dios. Entonces, tratar de acercar al corazón de Dios a mi hija, ese es un reto muy grande y les voy a contar hoy. Entonces, hoy ocurrió X situación y yo le dije, Paz, es que tu corazón está lejos de Dios. Me dijo, no mamá, mi corazón está dentro de mí. Y yo, ok, yo dije, me desubicó. Y ya van a haber frases en que nuestros hijos nos van a desubicar, ¿sí? Cuando queremos instruirlos y cuando queremos realmente poder llegar a esa educación, a esa crianza, a esa corrección en amor que tanto deseamos. Y lo que sí les garantizo, tanto a padres como madres, es algo que nos va a liberar un poco y es que vamos a fallar, pero lo que le pedimos al Señor es que fallemos lo menos posible, ¿sí? Sí, seguro lo vamos a hacer, pero si nuestro corazón está dirigir nuestros hijos directamente a Dios, así Amelia, bueno, la hija de Geraldine, sea de voluntad firme, sea un Ezequiel que es muy firme en su carácter, muy fuerte en su carácter, pero que si tiene temor de Dios y ama a Dios, será firme o tendrá voluntad firme frente al pecado, no frente a Dios. Y ese es como nuestro objetivo y créanme que este fue un consejo que Elizabeth me dio cuando yo la llamé, le dejé un mensaje llorando. Me pasó esto. Ella me dijo, no te canses de hacer el bien, que a su debido tiempo dará fruto. Y yo sí, yo sé que eso dice la palabra y bueno, no cansarnos de hacer el bien.
Qué bonito, de verdad que escucharlas a todas, no salimos como más animados, ver que somos las mismas, o sea, son casi que los mismos desafíos que enfrentamos, pero en diferentes personas, en diferentes casas, en diferentes hogares. Y yo creo que al ver este desafío, pues entonces decimos, de verdad que necesitamos ir a abrazar la cruz, ir y abrazar el evangelio. Yo quiero que cerremos este espacio y que cada una de las que va, de los ponentes y los expositores, nos dejen con una frase de desafío. Y me gustaría que antes de que usted se vaya, me pueda escribir aquí en un mensajito con qué se va. ¿Listo? Entonces, vamos primero con las frases. Una frase que podamos dejarles a todos los que están aquí presentes, algo que nos desafíe. ¿Listo? Entonces, ¿quién quiere empezar? Una frase así de desafío que diga uno. Gerald. Empezamos con Gerald. Dejar de lado nuestro conocimiento anterior, todo el run run, y abrir nuestro corazón a lo que el Señor quiere hablarnos en su palabra acerca de la disciplina. Muy bien. Cheryl. Bueno, yo les voy a dejar con una frase que está en el libro, la van a encontrar allí, que para mí ha sido una de las más retadoras. No necesito métodos innovadores, necesito los métodos de Dios. Es todo lo que necesitamos en este proceso de criar basados en lo que dice la palabra. Bien, bien. Ajá. Es más, alguien que por favor me vaya escribiendo esas frases aquí para que nos queden y no se nos pierdan. Entonces, la primera de Gerald, porfa, alguien, Gerald, si nos la repite para que la escribamos y no se nos pierda. Dejar de lado todo nuestro pensamiento y las ideas externas y abrir nuestro corazón a lo que la palabra del Señor nos dice acerca de la disciplina. Uh-huh. Y Cheryl, para que la escribamos. No necesito métodos innovadores, necesito los métodos de Dios. ¿Y quién los está escribiendo? Yo estoy escribiendo la mía aquí haciendo el mayor esfuerzo del mundo porque mi hija me dañó mis gafas y de verdad que sin ellas soy como medio yo y no estoy aquí escribiendo como que inventando, así que por favor si hay algún error me lo perdonan. Eso, cada una la dejamos ahí pegadita. Listo. ¿Quién más ha alzado la mano? May. La maternidad es el ministerio que Dios me ha dado para mi transformación. Qué bonita. May, escríbela y déjanosla ahí, porfa. Karen. Bueno, Dios nos hizo uno con nuestros esposos para tener una descendencia para Él, para nuestro Dios, y eso necesita trabajo. Entonces, metámosle la ficha en crear esa descendencia que glorifique al Señor, y eso tiene que ver con la disciplina. Ánimo, mamás y papás. Muy bien. Anótalo ahí, Karen, porfa, para que todos lo tengamos. Eunice y Willione. Está en Timoteo 3:13 al 17. Voy a leer del 16, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces pienso que la tarea que tenemos como papás es acudir a las escrituras, ¿no? Que somos expertos en hablar lo que decía ayer, los conceptos que ya tenemos, lo que nos enseñaron, todo lo secular, entonces somos muy buenos hablando todo eso, pero somos muy malos instruyendo y guiando a nuestros hijos y corrigiéndolos en las escrituras. Entonces, el desafío es leer la palabra de Dios más, volver a las sendas antiguas,
para poder realmente instruir a nuestros hijos, para prepararlos ¿para qué? Para toda buena obra. Muy bien. Diana, tu frase. Yo también quiero dejarles un versículo bíblico. Está en Colosenses 1:27. Dice, Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y lo dejo porque tenemos sed de aprender de la maternidad, pero cuidémonos que la maternidad no es el centro de adoración. Es Cristo en nosotros, es Cristo en nuestros hijos. Eso es lo que el Señor nos va a mostrar a través de la maternidad, porque no es para que la idolatremos, es para que adoremos a Dios. Muy bonito. La maternidad no es el centro de adoración, es Cristo. Eliana. Bueno, no sé si va a sonar un poquito enredadita. Lo escribí así: nuestros hijos son los hermanos en la eternidad que Dios nos encargó en la tierra. ¡Wow! ¡Qué bonito! Vuélvelo a repetir, Eli. Nuestros hijos son nuestros hijos son los hermanos en la eternidad que Dios nos encargó en la tierra. Muy bonito. Escríbela ahí, porfa. La mía es este pasaje bíblico. Yo no soy inspirada escribiendo como escribe Eliana, como habla May, ustedes que son todas dotadas de creatividad. El mío también es un versículo y es Isaías 54:13. Yo creo que es el versículo lema para mí. Y es: el Señor mismo instruirá a todos tus hijos y grande será su bienestar. Isaías 54:13. Por aquí Eliana tenía la mano alzada. ¿Querías decir algo más? No, listo. A ver, entonces ahora voy a leer, o si ustedes como papás, mamás, más bien activen el micrófono o levantan la manito y me comparten con qué se van el día de hoy. ¿Cuál es el desafío con el que se van esta noche? Quiero ver las manitos levantadas. Ahí no los alcanzo a ver a todos, entonces voy pasando. Catalina Rueda. ¿Con qué desafío te vas hoy? Bueno, buenas noches. Me voy con el desafío de seguir creyendo en que la maternidad es el llamado al que Dios, suena redundante, me llamó, ¿sí? O sea, es seguir en medio de todo lo que nosotras podamos sentir, en medio de que quizás no he podido terminar mi carrera, en medio de que quizás he tenido que morir o aplazar muchos sueños que tenía por dedicarme a mi hogar y a mi hijo, me voy con esto, que quiero seguir sabiendo que esto que Dios me entregó es un llamado que quizás la gente no entiende aquí en la tierra, pero que yo quiero seguir glorificando a Dios en mi casa y que quiero seguir haciendo las cosas bien, ¿sí? Y que a veces no podemos, quizás van a ver muchas cosas que yo acá en la tierra no vaya a poder cumplir, ¿sí? Pero que lo más importante es que yo haga las cosas para Él, ¿sí? Porque como decía nuestra otra compañera, que la maternidad no es idolatrarla, porque nosotros tenemos que hacer las cosas es para el Señor. Y lo primero en nuestra vida debe ser Él, porque Él es el que nos da la fuerza para continuar en esta tarea tan maravillosa que es ser mamá. Sí, así es. Muchas gracias. Vamos a hacer una cosa. Van a pensar como con el que se van, sea una frase o dos palabritas cortas para que así podamos escuchar a varias. ¿Listo? Entonces, Mile Rojas. Bueno, me voy con la palabra de disciplina con amor. Disciplina con amor. Muy bien. Tú no eres ninguna Mile. Este caballero, qué rico ver otro hombre por acá. Qué bueno. No, es que estoy con mi esposa y se me descargó el móvil. Ah, qué rico verte por aquí. Me bendice tanto ver a papás en estas reuniones. ¿Quién más? ¿Quién más nos deja el desafío? ¿Quién más levanta la manito? Betty dice,
Mi maternidad habla del evangelio que se vive en mi hogar. Vanessa, mi desafío, abrazar la maternidad entendiendo que es una misión y entender con amor que morí a mi yo. Marlene Shakira Binet, tratemos a nuestros hijos como si no fueran nuestros, porque en realidad no son nuestros, le pertenecen al Señor. Franci dice, amor, renuncia y frutos. Sandra, la maternidad es el mejor regalo de Dios. Qué lindo, y aquí me podría seguir quedándome aquí a leerlas a todas, pero qué rico saber que tenemos este desafío de la maternidad y que recordemos que si no es a la luz del evangelio, va a ser muy difícil y vamos a tener mucha confusión. Entonces traigamos siempre el evangelio a nuestras vidas para que éste traiga claridad. No nos dejemos confundir por las corrientes de este mundo. Este mundo nos enreda y nos confunde. Traigamos siempre la luz del evangelio. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de lo que yo hago? Sea la maternidad, sea la crianza, sea lo que sea que estés haciendo. Trae la verdad del evangelio a todo cuanto haces. Que tu cosmovisión siempre sea bíblica. Síguenos en YouTube, Facebook e Instagram.